Buen día, a continuación será la explicación sobre la actividad número 2 de la asignatura Auditoría 2. Esta es presentada por Adriana Mercedes Peña, Daniel Anderson Hurtado y quien les habla, Laura Corso. Bien, en primera instancia se pide un mapa conceptual jerárquico sobre la lectura de la unidad 2 en el material de estudio proveído por la asignatura. Bien, en este vemos que se trata de un diplomado de NIAS de un docente que también pertenece a la universidad sobre módulos de asuntos introductorios, en donde hace una serie de explicaciones sobre el contexto actual, el enfoque actual y demás de la función del auditor y de la auditoría en el país y a nivel global. En primera instancia vemos la relación que hay entre la ley 1314 y las NIAS, en donde se ve que el gobierno expide ciertas normas de auditoría que son aplicadas en los casos que se requiera según la normatividad. En cuanto al rol del auditor, vemos que este es realizado por un contador público, en donde el objetivo como tal es la revisión o el examen de los estados financieros con el fin de emitir su opinión o dictamen sobre los mismos de acuerdo con las normatividades vigentes y aceptadas de la auditoría. En cuanto a la responsabilidad del auditor, vemos que se consideran las normas de auditoría, el código de ética, el contexto actual de la contaduría y los cambios que se puedan ir presentando entre los principios aceptados en Colombia y en otros países. En cuanto al contexto actual, vemos que se evidencia la demanda creciente a nivel mundial por la información para suplir necesidades que se refieren y se expresan directamente en la toma de decisiones de las organizaciones. En esto se ve el aumento en los servicios en mejora de la credibilidad de la información en las diferentes temáticas que se maneje a nivel de la auditoría. Bien, prosiguiendo con esto, vemos que el organismo emisor de las NIAS es la IFAC y que desarrolla un marco conceptual y unos principios generales. Estos son construidos a partir del enfoque existente de la auditoría y de las competencias de la función de la auditoría para mejorar la credibilidad de los estados financieros y la información que se genere a partir de este. En cuanto al concepto universal, se ve que la auditoría se considera como un soporte de confianza que brinda a los usuarios donde se evalúan los estados de situación financiera. Asimismo, la fe pública que determina el contador es la legalidad que permite que toda la información financiera contenida en un documento por un contador sea legal y le dé credibilidad al estar firmado por este. En cuanto al enfoque moderno en lo profesional, se considera que el auditor interno se centra en actividades que agreguen valor a la organización y se ha dejado un poco de lado ver el auditor solo como un consultor del ámbito financiero que no tiene incidencia en otras decisiones de la organización. En cuanto a la expectativa del auditor, según una encuesta realizada por la revista Fortune a 500 empresas multinacionales, se espera que el profesional tenga un enfoque de actividades en áreas estratégicas donde el riesgo sea mayor, se haga una demostración de objetividad, independencia y resultados óptimos en actividades asignadas y se muestre un progreso continuo y logro de mejores prácticas dentro de la organización. Asimismo, se hace necesario ver la consideración del fraude, ya que es uno de los puntos claves de la auditoría, en donde el control se considera para la prevención del fraude y los riesgos financieros específicamente. Estos mecanismos son para la detección de falsos activos o pasivos y para la adecuación de actividades internas y verificación del sistema del control interno. Yendo hacia la parte de control interno y fraudes, vemos que estos indicadores se consideran cuando se hace la investigación y deben servir de indicios para hacer la prevención, como se mencionó anteriormente. Dentro de estos podemos ver riesgos personales, culturales, estructurales y comerciales. En cuanto al enfoque tradicional, el auditor aplica políticas y procedimientos dentro del sistema de contabilidad y control interno que conciernen directamente a las afirmaciones que se extraen o se dictaminan de los estados de situación financiera. En cuanto al enfoque actual, el auditor interno moderno tiene dos soportes, que son los resultados de la evaluación de riesgos y las entrevistas con los responsables de los procesos para esto. Por último, vemos lo que es la auditoría integral y otros tipos de auditoría, en donde se hace relación a la auditoría interna, a la auditoría operacional, a la auditoría integral, a la de sistemas de información y a las diversas. Doy paso a mis compañeros para que prosigan con la explicación. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Daniel Hurtado. Continúo con la exposición. Bueno, me corresponde el segundo punto, investigar cuáles son las normas internacionales de auditoría que tratan el tema de riesgos de auditoría. Y se pide elaborar un ideograma de texto sobre estas normas.
Entonces, bueno, yo aquí encontré las normas más importantes. Nos vamos a la NIA, a la norma internacional de auditoría, norma internacional de auditoría, la 315, que corresponde a la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y su entorno. Bueno, entonces esta norma tiene un alcance que trata la responsabilidad que tiene el auditor de identificar y valorar los riesgos de incorrección material de los estados financieros. La fecha de vigencia de esta norma entra en rigor a partir de diciembre del 2009. El objetivo es identificar y valorar los riesgos de incorrección material debido al fraude o error. Bueno, los puntos más importantes que trata esta norma, habla sobre la valoración del riesgo, identificar, estimar, valorar y, y decidir sobre este riesgo, las actividades de control que se deben ejercer y sus procedimientos, los seguimientos de control que se deben establecer y la identificación y valoración de los riesgos de incorrección de materiales. Otra de las normas es la NIA 330, que corresponde a las respuestas del auditor a los riesgos valorados. Y el alcance de esta norma, pues trata la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar e implementar respuestas a los riesgos de incorrección material identificados y valorados de conformidad con la NIA 315, que fue la que vimos anteriormente. Igualmente, la fecha de rigor de esta norma entra a partir de diciembre del 2009 con el objetivo de obtener evidencia suficiente y adecuada con respecto a los riesgos valorados de incorrección material mediante el diseño e implementación de respuestas adecuadas a dichos riesgos. Bueno, teniendo en cuenta los riesgos de auditoría o un riesgo de incorrección material, corresponde a dos tipos de riesgo, que son los riesgos inherentes y los riesgos de control. Un riesgo inherente es la afirmación de un saldo o transacción que contenga una incorrección que pueda ser materia antes de tomar cualquier posible control. Y los riesgos de control es aquel en el cual un error o fraude no es prevenido, detectado o corregido oportunamente en el sistema de control interno. Tenemos los riesgos de detención, que representan el riesgo de que los procedimientos aplicados por el auditor no detecten los posibles errores importantes que hayan escapado a los procedimientos de control interno. Y por último, tenemos la NIA, o la Norma Internacional de Auditoría 240, que corresponde a las responsabilidades del auditor en relación con el fraude o la auditoría de estados financieros. El alcance, pues, trata la responsabilidad que tiene el auditor con relación al fraude en una auditoría de estados financieros, específicamente la aplicación de la norma 315 y la norma 330, con los riesgos de errores de importancia relativa debido al fraude. Las características del fraude, pues los errores pueden surgir ya sea por fraude o por equivocaciones. El factor distintivo entre el fraude y la equivocación es que la acción fundamental es intencional o no es intencional. Esta norma entra en vigor a partir de diciembre del 2009 igualmente, con el objetivo para el auditor de identificar y evaluar los riesgos de errores de importancia relativa de los estados financieros debidos a fraudes, obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría respecto de los riesgos evaluados, de errores de importancia relativa debido a los fraudes mediante el diseño e implementación de respuestas apropiadas y responder de manera apropiada al fraude o sospecha de fraude identificados durante la auditoría. Y se establecen unos procedimientos igualmente para esto. Muchas gracias, profesor. Pues por cuestión de tiempo no continúo con la exposición para darle paso a mi compañera. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, profe. Gracias, Dani. Voy a hablar acerca de la NIA 330, que es la respuesta del auditor a los riesgos valorados, lo que todo auditor debe saber. Eh, bueno, pues aquí vamos a encontrar como las funciones que tienen los auditores o que aparecen en esta norma. Vamos a encontrar acerca de los procedimientos sustantivos, que es el procedimiento de auditoría diseñado para detectar incorrelaciones materiales en las afirmaciones. Estos procedimientos comprenden pruebas de detalle, tipos de transacción, saldos contables e información a revelar. También vamos a encontrar los procedimientos analíticos sustantivos. En las pruebas de controles vamos a encontrar los procedimientos de auditoría diseñados para evaluar la eficacia, la operatividad de los controles en la prevención
de las detecciones y correcciones de las incorrelaciones materiales en las afirmaciones. Es importante también mencionar que podemos diseñar procedimientos de auditores apropiados. Estos responden los riesgos valorados del auditor y deberá considerar algunos aspectos. Dentro de los aspectos que se deban considerar, vamos a encontrar, deben identificar los motivos de la valoración, la clasificación de riesgo, el material en las afirmaciones de los estados financieros. También va a encontrar se debe encontrar la probabilidad que exista en una incorrelación material debido a las características específicas del correspondiente tipo de transacción, saldos contables e información a revelar, es decir, el riesgo inherente. El alcance que se debe tener es el proceso de confirmación. Puede aplicarse en la auditoría de saldos, de cuentas, transacciones y otra información. Un auditor tiene como objetivo auditar, diseñar e implementar respuestas globales para responder a los riesgos valorados de incorrelación material en los estados financieros. Se deben tener algunas pruebas de control, entonces el auditor se encargará de diseñar y realizar pruebas de control con el fin de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la eficiencia operativa de los controles relevantes. También vamos a tener en cuenta que la valoración de riesgos se han tenido en cuenta los controles relevantes, es decir, el riesgo de control, siendo entonces necesario que el auditor obtenga evidencia de auditoría para determinar si los controles operan eficazmente. Cuando ya obtenemos la evidencia, el auditor pues es conveniente en cuanto sea mayor la brevedad posible la valoración de riesgo para realizar por la auditoría. Es decir, que la extensión de las pruebas será directamente proporcionada a la valoración de probabilidad e impacto de la clasificación de riesgo. Entonces aquí entramos con la documentación de auditoría, donde se demostrarán los estados financieros concuerdan o han sido conciliados con los riesgos contables que los sustenten. Para esto, pues debemos hacer la prueba de control. Debemos diseñar y aplicar pruebas del funcionamiento de los controles con el fin de obtener evidencia. Bueno, algo que se debe tener en cuenta durante la auditoría son las respuestas globales frente a los riesgos, valores de incorrelación material que se encuentran en los estados financieros. Debemos tener en cuenta la naturaleza al momento de que se realiza la extensión y los procedimientos de auditoría posteriormente aplicados. La conexión de dichos procedimientos con los riesgos valorados en las afirmaciones y por último nos darán los resultados de los procedimientos de la auditoría, incluida las conclusiones cuando éstas no resulten claras. Muchas gracias, profe. Feliz tarde.